Ahora sí. Eh, Muchas gracias, hermanos, por la invitación de parte mía y de mi esposa. Es un gusto estar con ustedes en esta noche, acompañándolos y teniendo este privilegio de abrir la palabra del Señor, que es eso, ¿cierto? Un privilegio el poder tenerla, el poder escudriñarla y a partir de su palabra, gracias, a partir de su palabra encontrar grandes enseñanzas para nuestra vida. Entonces vamos a encomendar este tiempo en oración antes de iniciar y que sea su Santo Espíritu tomando el control de esta noche y de la enseñanza que Él ha puesto en mí para que primeramente yo conozca de Él y también pueda compartir con ustedes en esta noche. Señor Dios, Padre Celestial, a ti queremos encomendar este tiempo en tus manos. Gracias, Padre, por tener estos espacios en los cuales podemos disfrutar de la compañía de mutua, la compañía de los hermanos en Cristo, pero también de la compañía tuya, sabiendo que tú estás aquí con nosotros a través de tu palabra, también nos instruyes, nos guías y es a lo que nos hemos convocado el día de hoy, para que tu palabra nos hable, nos redarguya, nos corrija, nos fortalezca en ti. Permite, Señor, que esta palabra no sea de mi parte, sino que sea de tu Santo Espíritu y que podamos tener un corazón y unos oídos dispuestos a escuchar de tu palabra. Queremos encomendar todo tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quería tratar de un tema que la verdad pues es conocido, pero quería mirar unos enfoques diferentes a través de su palabra. Y el tema que traigo en esta noche es la fe. Y sabemos muy bien, ¿cierto?, lo que es la fe y que gracias a ella es que podemos tener la salvación cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo y le aceptamos de todo corazón. Es esa fe la que en el Señor Jesucristo, la que nos salva. Pero en esta ocasión quisiera mirar unos aspectos diferentes de la fe, sabiendo que conocemos de que está la fe, que es fruto del Espíritu Santo, pero también hay una fe que es el don del Espíritu. Pero vamos a mirar la fe en general. Y miraba yo una definición de lo que es fe secularmente. Dice que es una creencia en algo sin necesidad de pruebas. Y me llama mucho la atención esa definición, que es una creencia en algo sin necesidad de pruebas. Si yo le digo a Maylin que tengo un billete de 100.000, ¿cierto? Ella verá si me cree o no me cree, porque pues yo no le he mostrado la billetera. Que ella dice, ah, bueno, yo le creo, ¿cierto? Y eso es fe, porque yo no le he mostrado a ella que yo tengo el billete. Si me cree, ya ni yo lo creo, ¿cierto? Entonces, ahora para que lo creiga Maylin. Entonces, eso es fe, ¿cierto? Pero si nos vamos a la Biblia, encontramos una definición más clara, ¿cierto? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, allí el escritor de esta carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice así su palabra, estamos ya todos allí. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es un pasaje demasiado conocido, todos lo conocemos, pero ¿cuánto nos falta aprender de esa fe, cierto? Dice, es pues la fe, la certeza. Y cuando es algo certero, es algo que es así y no hay una variación. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y miraba yo la definición de lo que es una convicción y dice tener seguridad firme sobre una verdad. Y cuánto estamos cimentados en esa fe que es nuestro Señor Jesucristo. Y es una fe que dice ahí firme. Y por más de que lo muevan, de ahí no se va. Por más de que intenten sacudirlo, de ahí no se va a desarraigar, porque está firme en la verdad. Y si pensamos en la verdad, ¿quién es la verdad? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Él mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la fe está cimentada en aquella palabra, en aquella verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y en base a esto vamos a tratar unos personajes y quisiera hacerles una pregunta antes de iniciar con ellos. Si les dijera personajes
de la fe, grandes hombres de la fe que podemos resaltar de la Biblia, ¿quiénes diríamos? Abraham, Moisés, ¿quién más? José, el Señor Jesús, ¿quién más? Jacob, ¿cierto? Y tenemos infinidad de nombres en los cuales hemos podido sacar estudios, sacar ejemplos de aquellos hombres de Abraham, ¿cierto? El padre de la fe. Y si miramos en Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar una cantidad de personajes allí en los cuales el autor resalta su fe, resalta la fe de Rahab, resalta la fe de Jacob, de Abraham, ¿cierto? De todos aquellos que hemos mencionado. Pero quisiera mencionar unos pocos personajes que muestra la Biblia, en los cuales solo se mencionan una vez. Y lo que se resalta de estas personas es su fe para con el Señor. Y vamos a mirar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Encontramos acá el primer personaje en el cual el mismo Señor es el que tiene contacto con él. Mateo capítulo 8, versículo 5. Vamos a estar allí leyendo. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en su casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión y dijo al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al Señor, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y encontramos aquí un personaje, ¿cierto? Un centurión, alguien importante en ese momento, siendo o teniendo un puesto importante en la cultura romana, y era alguien que tenía a su disposición, como le dice allí, un criado. Y aquel hombre estaba preocupado por su empleado, pero dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y me llamaba la atención cómo este hombre rogaba por un criado suyo, ¿cierto? Lo estimaba, le tenía aprecio a este hombre, al punto de llegar al Señor a rogar por él. Verso 6 diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y hermano, si siendo sincero, a mí el Señor me dice, yo iré y le sanaré. Ah, bueno, Señor, muchas gracias, ¿cierto? Y salgo y me voy y hasta ahí. Porque, bueno, el Señor ya lo dijo. Pero vemos la fe de este hombre donde dice, no, Señor, es que ni soy digno de que entres en mi casa. Reconoció al Señor la autoridad y pone un símil con su puesto jerárquico, ¿cierto? De soldado. Dice, yo tengo a mi disposición hombres, en los cuales yo le digo, ve y viene. Le digo, vaya y va, ¿cierto? Asimismo, el Señor tenía la autoridad. Y dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y encontramos aquí a este hombre en lo cual su fe resalta en esta historia de cómo él, sabiendo que el Señor podía hacer la obra, sabía que él podía sanarle de cualquier quebranto, sabiendo que estaba paralítico, estaba gravemente atormentado, pero sabía que el Señor le podía sanar. Y encontramos allí una fe que sorprende.
Es una fe que sorprendió al Señor, ¿cierto? Dice el versículo nuevamente, el versículo 10, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y me imagino al Señor viendo a este centurión, ¿cierto? ¿Cómo es posible que alguien, ¿cierto? Que no era judío, pudiese tener tanta fe en él para que su criado fuese sanado? Y es una fe que sorprende al Señor. Pero también dice versículo 11, perdón, el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Y cuántas veces nuestra fe flaquea? El Señor nos dice, listo, se lo voy a conceder, pero uy, Señor, pero de una vez, ¿cierto? O muéstreme que sí me va a cumplir. Pero ese hombre sabía que el Señor lo podía hacer, el Señor le dijo que, que lo iba a hacer, y como dice el versículo 13, en el mismo instante, porque su fe le maravilló. Y pensaba en que nuestra fe causa reacciones en el Señor. En este caso, la fe de este hombre maravilló. Y pensaba en nuestra vida o en mi vida, ¿cierto? ¿Cuántas veces nuestra fe puede sorprender al Señor? Si mi fe está diciendo el Señor de sí mismo o de mí, más bien, ¿cierto? Ve, sí creyó de la manera que debía creer. Sí creyó en las palabras que yo le dije, que yo prometí. Pero a veces, ¿cuántas veces en nuestra vida el Señor nos dice, sí, yo lo haré, pero voy y busco el médico, ¿cierto? En este caso. O sí, yo lo hago y voy y busco mi manera de hacerlo. Pero este hombre vino a él, se postró rogándole que lo sanara. Y vemos cómo esta fe impactó al Señor. Entonces vemos este primer hombre, ¿cierto? Un centurión, en el cual su fe sorprende, y su fe maravilló al Señor. Ahora vamos al Evangelio de Marcos, vamos a mirar otro personaje. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Encontramos allí a un hombre también, otro importante dentro de aquel momento. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le dijo, y le rogaba, pero ¿de qué manera? Mucho, le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Saltamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, porque él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí encontramos ya no un centurión, encontramos a un principal de una sinagoga, vemos a alguien que era, cierto, religioso, pero que sabía que el Señor era el único que podía sanar, era el único que podía curar y salvar la vida de su hija. Y volvemos al versículo 21, donde el Señor llega a esta, eh, allí dice, pasando otra vez Jesús en una barca, se reunió a la orilla
y junto a él una gran multitud. Y versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, el cual cuando lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho. Y pensaba en la fe de este hombre, que es una fe que persiste. Porque si podemos pensar, hay un lapso, ¿cierto? Nos saltamos algunos versículos, versículo 24 hasta el versículo 34, y relata otra historia allí que ya miraremos más adelante. Pero si me pongo los zapatos de aquel hombre, su hija estaba a punto de morir y sucede lo de esta mujer y yo, bueno, quite esa mujer de ahí, ¿cierto? Que lo que necesito es que vaya a mi casa. Pero su fe estaba aún puesta en el Señor. Encontramos en el versículo 35 que mientras pasaba lo de esta mujer, dice que llegaron de la casa de él y dice, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y yo me imagino la escena en ese momento, su padre en lágrimas, ya postrado, su hija al enterarse que había muerto, sin esperanza alguna de que pudiese hacer algo más, pero encontramos que el Señor le dice, no temas, cree solamente. Y pensaba en nuestra fe, cuando la adversidad se pone difícil, cuando la situación vemos que ya no hay una vuelta atrás, no hay algo que yo pueda hacer, nuestra fe flaquea, nuestra fe se desborona porque sabemos que en nuestras propias fuerzas no hay nada más para hacer. Pero vemos que el Señor, para Él nada es imposible. Dice el Señor, no temas, cree solamente. Y vemos en este hombre que lo hizo, ¿cierto? Se quedó con él y pensaba en la caminata que tuvo que recorrer allí el Señor con Pedro, con Jacobo, con Juan, con este hombre Jairo, al llegar a la casa y Jairo, pero Señor, ¿qué irá a hacer, cierto? Si ya está muerta, ¿qué más? ¿Cierto? ¿Era que va a ir a ayudarme a enterrarla? Y con la angustia, ¿cierto?, de que su hija ya había fallecido, pero cuando llega allí, hace entrar a él, a su madre, y dice, eh, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se reincorpora. Y vemos que esta fe en este hombre persistió, en esta situación difícil de salud de su hija. Encontramos también un consuelo de parte del Señor apoyada en esa fe que tuvo, porque de otro hombre, al anunciarle que su hija había muerto, sale a correr y deja al Señor allí y va y entierra a su hija. Y encontramos, cierto, un pasaje donde el Señor buscaba o le seguían algunos y le dice, Señor, listo, yo voy con usted, pero déjeme, yo entierro a mi padre, ¿cierto? Que murió. Y el Señor le dijo, aquel que no me ame más que a su madre, que a su padre, ¿cierto? No puede ser mi discípulo. Y en este caso, este hombre siguió allí con el Señor y entró con él en su casa y pudo ver de parte del Señor un milagro. Entonces vemos en este hombre una fe que persiste sin importar las situaciones difíciles o adversas en nuestra vida. Ahorita sí, miremos los pasajes que no leímos, ¿cierto? Del 24 al 33. Encontramos a aquella mujer con flujo de sangre, también una historia bastante conocida, donde dice fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote". Encontramos aquí una mujer que puede representar muy bien nuestra vida en el mundo. Una mujer con una aflicción, había gastado todo lo que tenía, había ido a cuanto médico había y no había encontrado una solución, no había encontrado una cura para sí, había gastado su vida también, su tiempo, su dinero en algo que no le había aprovechado en nada. Y así somos también nosotros. Dedicamos tiempo, dedicamos dinero, dedicamos de nuestra vida a cosas que sabemos que no nos van a ayudar porque la única solución es nuestro Señor Jesucristo. Y ella lo comprendió en el último momento, cuando ya no tenía esperanza, cuando ya no tenía dinero, cuando sabía que nadie le podía ayudar humanamente. Encontramos que esta mujer conoce y escucha del Señor. Y dice, versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de este flujo de sangre. Versículo 27: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. E encontraba en esta mujer que es una fe que se atreve, es una fe que sin temor al qué dirán, sin temor a lo que vayan a pensar de mí, porque si nos situamos en el contexto, estas mujeres eran repudiadas por la sociedad. Era una mujer que debía estar lejos, no podía estar con gente a su alrededor, era considerada inmunda por su situación de salud. Pero la fe de esta mujer la llevó a atreverse a algo que legalmente, que culturalmente no era correcto. Llegó a postrarse a sus pies. Llegó porque dice el versículo 28, y me llama mucho la atención porque decía, y ella misma dentro de sí se decía: solamente si tocare su manto, seré salva. ¿Y cuántas veces nos decimos a nosotros, bueno, sí, yo sé que el Señor lo puede hacer, pero hasta ahí me quedo, ¿cierto? Sí, yo sé que aquí doy el paso y el Señor me va a sostener, pero no, ¿cierto? Nos quedamos hasta ahí, pero sabemos que el Señor nos va a sostener, pero no soy capaz de atrever. Y esta mujer sabía que la única solución para su salud era el Señor, y eso la llevó a atreverse, llevó a que sin importar lo que dijeran los demás, se postrara, y lo hizo de una manera, ¿cierto? Como lo decía allí, llamativa, porque se postró, me imagino ella arrastrándose entre la multitud y por un ladito a ver si, ¿cierto? Le tocó el poquito de manto y la llevó a ella hasta ese extremo, pero porque su fe estaba puesta en que el Señor la iba a sanar. Y me llama mucho la atención esta historia porque como dice el versículo 24, la multitud le apretaba y pensaba, ¿será que aquella multitud no tenía familiares enfermos? ¿No tenía ellos mismos dificultades? ¿No tenían ellos necesidades del Señor para estar allí? Pero de la única que salió poder fue de aquella mujer, pero porque su fe estaba eh, afianzada en el Señor. Y también, también me llama mucho la atención como el versículo 30: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos siempre dice, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y pensaban los discípulos, personas como, ¿cierto? Poco, ¿cómo podríamos llamarlo? Irreverentes para con el Señor, ¿cierto? ¿Cómo le van a decir, pues Señor, sé que es una pregunta suya, ¿cierto? ¿Cómo lo están aquí apretando por todo lado y pregunta quién lo tocó, ¿cierto? Pero porque la pregunta del Señor iba enfocado en lo que había hecho o había sido hecho en esta mujer. Y es lo que vemos que hizo. Y al ser una fe que se atreve, ocasionó el Señor en el Señor que saliera poder de sí mismo. Y si lo llevamos a nuestra vida, ¿será que nuestra fe está haciendo salir poder del Señor para actuar? ¿Será que mi fe está haciendo que el Señor actúe
para mi necesidad, o es tan frágil mi fe, o es tan poco atrevida que el Señor actuará siempre, ¿cierto? Pero está también en nosotros el actuar. Y vemos en esta mujer cómo su situación la llevó a esto, a que su fe se atreviese a algo que no era correcto para el mundo. Y pensaba también en qué cosas estamos haciendo nosotros, que es, aunque el mundo no le guste, pero es por agradar al Señor que debemos hacerlo, no por agradar al mundo, sino por agradar al Señor. Entonces nuestra fe debe estar puesto en ello. Ahora vamos a mirar a otra mujer en Mateo capítulo 15. Volvemos al Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 21. Encontramos aquí a una mujer ahora cananea, en las cuales sabemos que tampoco pertenecía obviamente al pueblo de Israel. Pero dice el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Encontramos aquí esta mujer, ahora no era en primera persona el dolor, pero era su hija, como en el caso de Jairo. Su hija ahora estaba gravemente atormentada, sabía que no pertenecía a esta región, sabía que no podía demandar nada obviamente, del Señor al ser de otra región, pero sabiendo que el Señor podía curar a su hija, podía sanarla de eh, de este demonio que la estaba atormentando, dice versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿Cómo estaba? Estaba clamándole al Señor, estaba rogando, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y su fe estaba puesta en que el Señor iba a poder curar, iba a poder sanar a su hija. Dice, está gravemente atormentada por un demonio. Y pensaba en esta fe de esta mujer, que es una fe que es insistente, que es una fe que, como podríamos decir también, que persiste, pero en otro sentido, porque dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Y siendo yo no, pues no soy de aquí, le digo que me ayude, ¿cierto? Le clamo de esta manera y el Señor no me dice nada. Entonces, pues voy a ver quién me puede curar a mi hija. Pero el silencio del Señor no impidió que ella siguiese rogándole, no impidió que siguiese postrada, clamándole al Señor. Dice el verso 23, pero el Señor no le respondía a palabra. Entonces, nuevamente los discípulos, ¿cierto? Como encontramos en la historia pasada, salen como al rescate, pero metiendo las patas, ¿cierto? Porque dice, Señor, despídela. Y vemos que el Señor ahora sí responde, dice el verso 24, el Señor diciendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si a mí no me dice nada la primera vez, y a la segunda me dice, o sea, que yo no soy enviado a usted, sino que soy enviado para el pueblo, o sea, yo ya ahí listo,
conmigo no fue, ¿cierto? Y me voy. Pero su fe era insistente en el Señor, porque ella responde. Entonces ella dijo y vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Verso 26 respondió él, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nuevamente el Señor le responde, ¿cierto? No de la manera que ella quería, sino de una manera diferente. Pero el verso 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y vemos la insistencia de esa mujer. ¿Y cuántas veces nuestra fe insiste en el Señor? Si a la primera el Señor no me responde, pues bueno, entonces yo veré cómo solución. Yo veré con quién presto, yo veré a dónde voy, pero de que salgo de esta situación, salgo, ¿cierto? Pero en mis propios medios. Pero vemos que aquí esa mujer tuvo el silencio de parte del Señor, tuvo dos respuestas negativas en las cuales el Señor le decía que no correspondía o no estaba bien visto que el Señor compartiese de eso con ella por ser de esta región, y lo veía como una prueba para ella. Y vemos que la supera de una gran manera, porque el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer. Y pensaba en mi vida, ¿será que el Señor dice, oh David, cierto, de mi fe? ¿Será que está siendo aprobada mi fe al insistirle al Señor? Dice, grande es tu fe. Dice, hágase contigo como quieres. Y a veces nos quejamos o decimos, Señor, pero ¿por qué no me respondes? Y debemos evaluar nuestra fe en Él, si estamos siendo insistentes, si estamos siendo persistentes, si estamos siendo atrevidos, si estamos sorprendiendo al Señor con nuestra fe. Y en este caso, esta mujer lo hizo. Esta mujer rogando, clamando, arrodillada, postrada a sus pies, en una muestra de autoridad del Señor, para con el Señor. Esta mujer reconoce que era el único medio en el cual su hija podía ser sanada y lo hizo. Y vemos que gracias a su fe, su hija se sanó. Entonces, vemos en esta mujer que es una fe que, que insiste. Y lo que ocasionó en el Señor es una impresión. El Señor quedó impresionada con ese, oh mujer, de esa fe. Entonces, que podamos también nosotros impresionar al Señor con nuestra fe. Vamos a mirar otro personaje en Marcos capítulo 2, obviamente en Marcos capítulo 2, verso 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y le predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos a este personaje en el cual veía que es una fe que busca, es una fe que no se queda con la primera impresión. ¿Y por qué lo digo? ¿Cómo estaba aquella casa? Dice que no había ni por dónde entrar, ¿cierto? Dice que apretaba allí. eh, Versículo 2, e inmediatamente se juntaron mucho de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. O sea, era tanta la gente que estaba allí que no había ni por dónde entrar. Las puertas, las ventanas, todo estaba abarrotado de personas. Pero en mi caso, yo no, pues voy a venir mañana por ahí a las 4 de la mañana a ver si de pronto el Señor está ya desocupadito y sí me puede ayudar, ¿cierto? Porque hoy no fue. Pero este hombre, sabiendo la necesidad que tenía, sabiendo que allí adentro estaba el Señor, no impidió que aquella muralla de gente, no impidió que la casa estuviese llena de gente
para poder llegar a él. Y me imaginaba la cena, estar el Señor predicando y un momento a otro, ¿cierto? Bajar un lecho ahí como, ¿y este de dónde salió? ¿Cierto? Dañando el techo y, y haciendo que bajase por el techo y los otros viendo cómo este hombre bajaba por allí, pero eso es lo que hacía la fe de este hombre y de estos cuatro, ¿cierto? Porque eran los que lo cargaban. Dice el verso 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Y pensaba, ¿qué estoy haciendo yo para acercarme al Señor? Cuando hay algún obstáculo, ¿qué estoy haciendo para llegar a él? ¿Será que si me atrevo a dañar el techo, ¿cierto? Y no lo vayan a tomar literal, ahora empiezan a tumbar las tejas, ¿cierto? Pero, ¿qué estoy haciendo para acercarme, para llegar al Señor? Sabiendo que el Señor está ahí adentro, ¿yo qué estoy haciendo para llegar a Él? Y esos hombres hicieron lo impensado. No encontramos otra historia similar en la cual hubiesen hecho algo de esta manera. Pero este hombre, sabiendo que allí estaba el Señor, que él le podía sanar, lo hace. Y el verso 5 dice, y al ver Jesús, la fe de ellos. Vemos como el Señor vio desde aquel momento en que lo estaban bajando, la fe de estos hombres, ¿cierto? De otro dice, pero ¿cómo así? Me están dañando el techo. Pero el Señor lo que vio en ellos fue su fe. No vio su condición, no vio nada más, vio su fe. Y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos que le fue mejor, ¿cierto? Porque iba en busca de una sanidad, pero recibió una sanidad espiritual, recibió un perdón de pecados. Y por eso veían este hombre que es una fe que busca, es una fe que sin importar los obstáculos, busca la manera de estar con el Señor, busca de estar en comunión con Él. Y este hombre lo hizo. Y vemos que fue doblemente bendecido, porque si leemos la historia de continuo, vemos que también su salud física fue sanada. Vamos a mirar otro personaje rápidamente, Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas capítulo 17, verso 11 encontramos a unos personajes en los cuales tenían también una situación de salud complicada, de aborrecimiento, de distanciamiento, de repudio por parte de la sociedad. Era una enfermedad que era inmunda para aquel momento, la lepra. Eran 10 hombres que estaban en esta situación. Y dice el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Encontramos a aquellos hombres sabiendo también que el Señor podía hacer la obra. Vemos que los 10 alzaron su voz, pero solamente uno regresó a glorificar al Señor. ¿Y cuántas veces somos de esos 9? Sabemos que el Señor hace la obra, el milagro y saltamos y Señor, ayúdame, pero apenas me hace el milagro, obra, responde hasta ahí, hasta que lo vuelva a necesitar. Pero este hombre dice que mientras iba de camino, vio sus manos, ¿cierto? Pudo contemplar que estaba siendo sanado por la palabra del Señor. Dice que volviéndose, se postró a sus pies, dándole gracias
y este era samaritano. Veían este hombre que es una fe que reconoce y glorifica. Es una fe que le da la honra y la gloria a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Dice, este hombre era también extranjero, era alguien que tampoco era muy querido, ¿cierto? Y al ser leproso, menos aún. Pero este hombre, al ser sanado, al ser samaritano, no importó que viniese y se postrase delante del Señor. Y vemos que el Señor dice, no son 9 los que, eh, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y será que el Señor hace esa misma pregunta de mí? ¿Dónde está? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, porque sabemos que el Señor obra, pero no estoy dispuesto a darle la honra que Él se merece. Entonces vemos en este hombre, es una fe que reconoce y glorifica al Señor. Y vamos a ver, por último, en Marcos capítulo 10, volvemos a Marcos capítulo 10, verso 46. Encontramos ya en esta ocasión un hombre ciego, un hombre con una discapacidad en sí. Dice el verso 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Encontramos este hombre ciego que obviamente no podía ver, pero cuando oyó del Señor, dice el verso 47, oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué hizo? Dice, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Encontramos aquí unos hombres, como lo dice allí, lo intentaban callar, pero ¿qué hacía Bartomeo? Verso 48, clamaba mucho más. Y esto no le impidió que pudiese llamarle al Señor. Y veo en este hombre que es una fe que llama, es una fe que sin importar también las dificultades, está ahí llamando al Señor, sin importar el que dirán, sin importar que me estén diciendo cállese, o eso no es verdad, o eso no es correcto, o eso no existe, él seguía llamando al Señor. Y vemos que el verso 49, entonces Jesús deteniéndose. Y me llama la atención cómo de tanta, cierto, exclamación de aquel hombre Bartimeo, el Señor se detiene su camino y le manda a llamar. Y vemos que aquel hombre se levanta rápidamente, dice que deja su capa, arroja su capa y se levanta y viene a Jesús y le dice, bueno, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dije, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y el Señor lo despide, ¿cierto? Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Aquel hombre recobra la vista y me imagino allí la escena, lo primero que ve es al Señor, luego de ser ciego, una bendición de este hombre, pero dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y no solamente es una fe que llama, sino que es una fe que sigue. Es una fe que no como en el caso de los 9 leprosos, en los cuales
listo, le hizo el milagro y no volvieron. Aquel hombre recobró la vista, el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Él recobra la vista y le sigue. Y eso es lo que causa la fe y lo que la fe en ese hombre le causaba. Entonces podemos ver que la fe en de este hombre hizo que el Señor se detuviera y pensaba, ¿será que mi fe está haciendo detener al Señor? ¿Cierto? De que Él se pare su camino, su actuar y diga, ve, David está suplicándome por esto y me llame y actúe. Pero cuando mi fe no me escucha, entonces ya me quedo callado y miro y me quedo aburrido porque el Señor no me respondió y busco mi manera, me sale mal y le echo la culpa al Señor porque no estoy actuando con fe de la manera correcta. Y por último, vamos a Lucas nuevamente, capítulo 17. El Evangelio de Lucas nuevamente, capítulo 17, pero ahora verso 5. Encontramos aquí que el Señor les está hablando a sus discípulos. Dice el verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y me llama mucho la atención la petición de estos discípulos, porque llegan a él y como, uy, le voy a pedir fe al Señor, ¿cierto? Voy a ser muy espiritual, le voy a pedir fe. Y dice el Señor, entonces el Señor dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza. Y esa palabra, si tuviereis, quería decir que no la tenían, ¿cierto? Porque no podían, dice el Señor, que si tuvieran esta fe, podían hacer lo que les dice a continuación, que este sicomoro se desarraigara y se plantase en el mar. Y a veces, hermanos, estamos llegando delante del Señor, diciéndole, Señor, aumentanos la fe. Pero en la primera situación no confiamos en Él. En la primera eh, puerta abarrotada, ¿cierto? Nos quedamos ahí y volvemos otro día. Cuando vemos que no es correcto cultural, no es correcto legal, y ahorita no es que vayan a hacer algo ilegal, ¿cierto? Pero entienden a lo que me estoy refiriendo, nos desanimamos, nuestra fe se pone en otro lugar. Entonces veía cómo nuestra fe a veces flaquea en muchas situaciones y podemos retomar lo que miramos, una fe que sorprende al Señor, que le maravilla, una fe que se atreve a hacer algo más allá, es una fe que persiste sin importar las situaciones, que es una fe que insiste, que impresiona, que responde, que es una fe que también busca las maneras de estar con el Señor, que reconoce y glorifica a Él, que llama, pero que es una fe que también que le sigue. Y es la invitación, ¿cierto, hermanos? Que podamos tener una fe de esta manera, en la cual no flaquee, sino que, como decía la definición, que es una seguridad firme sobre una verdad. Y esos hombres tenían su seguridad firme en el Señor. Y por eso, sin importar las adversidades de cada uno de ellos, su fe no se movió. Y vemos que el Señor respondió a cada uno de ellos. Su hija fue sanada, su hija fue liberada de este demonio, su ceguera se quitó, su parálisis se quitó. Vemos cómo resucitó a su hija, ¿cierto? El Señor cumplió a cada una de estas situaciones. ¿Cuál más de imposible? A un ciego darle la vista, que una niña resucitase, que un flujo de 12 años fuese quitado, pero nada es imposible para el Señor si nuestra fe está puesta en Él. Y por eso iniciaba con esta pregunta, ¿qué hombres de la Biblia podemos decir que son ejemplo de fe? Y muchos, ¿cierto? Se nos viene a la mente Abraham, Moisés, Jacob, todos estos hombres, los cuales vemos grandes cualidades de fe. Pero esos hombres, muchos sin ser del pueblo de Israel, muchos con necesidades, con dificultades, poco conocidos, del Señor rescata de cada uno de ellos la fe. Rescata de
del centurión, de la mujer de flujo, de Jairo, de la mujer cananea, del leproso, del paralítico, de Martimeo, que esos hombres actuaron en fe. Y si están allí y resalta ello, debemos también aprender de estos hombres. Y que haya sido bendición, hermanos, lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra, de que podamos aprender de estos hombres, de estas mujeres también, como lo hemos visto, que nuestra fe debe ser bien cimentada y que sin importar nada nuestra fe esté puesta en el Señor y nos atrevamos más a confiar en Él, a buscarle y también a seguirle sin importar las adversidades. Entonces vamos a orar y a agradecer por este tiempo. Señor y Dios, Padre Celestial, te damos gracias a ti por el tiempo compartido, por tu palabra, en la cual en cada fragmento de ella podemos encontrar bendición, podemos encontrar alivio, respuestas, fortaleza para nuestra vida. Gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz, y gracias, Señor, también por los hermanos en esta noche acá reunidos. Permite que lleguen con bien a sus hogares, que les cuide, les protejas, más aún en estas fechas, que seas tú guardándonos y siendo fiel como lo ha sido hasta ahora. En nombre de Cristo Jesús, encomendamos todo en tus manos. Amén. Muchas gracias, hermanos, y me disculpan ahí el tiempo